Hola y bienvenidos a este nuevo video. Nos hemos quedado en la definición de función. Voy a recordarla de manera general. Definíamos que una función f es una regla de asignación con todos los puntos que lleva de x a otro x, digamos, x' le podemos llamar. Y tenemos dos conjuntos esenciales. Este vamos a decirle que le vamos a llamar el dominio y el codominio, ¿cierto? Entonces, esencialmente lo que decíamos es que teníamos un conjunto llamado dominio, otro conjunto llamado codominio, y asignábamos valores, ¿cierto? Cada uno de estos, x1 hasta el xn, tenía un valor en el codominio, y el codominio lo podemos llamar y1 hasta yn. Vamos a llamarle a este mejor y. Y esencialmente lo que nos transformaba eso era una función, ¿no? Y vimos varios ejemplos. Entonces hoy vamos a profundizar en esa área y vamos a hablar de qué es lo que tenemos al componer dos funciones, al sumar dos funciones, y obviamente vamos a ver una de las representaciones más importantes de las funciones, que va a ser la representación en polinomio, ¿no? Polinomial, y ya después vamos a utilizar esa en series de Taylor, ¿okay? Series de Taylor y Magnohren. Entonces, hablemos de lo que sería una composición de funciones. Bueno, hablemos de lo que sería una suma primero. F más G. Entonces, de X, ¿no? Esta es la primera de las operaciones que vamos a ver en el álgebra de funciones, lo que llamamos álgebra de funciones. Y esencialmente lo que nos quiere decir es que tenemos algún argumento en F y algún argumento en G, y los vamos a sumar, ¿no? Entonces, como les habíamos dicho, pues es una regla de asignación esencialmente, o sea, es una transformada, lo que hace una transformación. Y digamos, aquí lo único que hacemos es que juntamos lo que son las dos reglas de asignación, y obviamente obtenemos, digamos, un dominio de una nueva función. O sea, digamos, esto lo que nos da es otra función. Esta nueva función le podemos llamar z. Ok, pero eso es lo que quiero que tengan en mente, ¿no? Las funciones son, esta suma de funciones conmutativa, en efecto, quiere decir que puedo sumarla de esta manera. X igual voy a obtener z. Ok, si yo les fuera a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda este aspecto. F de x, digamos, sería 2x más 1. Esto siendo un ejemplo. Y g de x siendo x más 3. Okay. Entonces la suma de función f más g de x sería la suma de los argumentos, en este caso este y este. Entonces serían 2x más 1 más x más 3. Y si se fijan, esto es meramente algebraico, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es la suma. Entonces agruparíamos, ¿no? Esta es una agrupación muy muy sencilla y es literalmente lo único que tenemos que hacer, ¿no? Entonces aquí sería 2x más x serían 3x, y 1 más 3 sería 4, ¿no? Ok, entonces tendríamos que f más g de x en este caso es igual a 3x más 4. Y listo. Okay. Esa es la suma en general de funciones. Y ahora la multiplicación de funciones se define de manera esencialmente sencilla, porque lo que tenemos simplemente es sea, vamos a decir, f g de x. O sea, aquí tenemos una multiplicación. Simplemente es otra nueva función, le llamaremos z, que también es conmutativa, ya que podemos tener g f de x, y también tendremos esa nueva función. Como se pueden dar cuenta en el otro ejemplo, pues lo que tuvimos fue otra función, ¿no? Igual, si nosotros pusiéramos un ejemplo, pues en efecto podremos tener, por ejemplo, f de x es igual a, vamos a decir, x cuadrada más 2x más 1, y g de x siendo 2x, ¿no?
Entonces, en efecto, pues la multiplicación, lo que diríamos que es f g de x, pues no sería otra cosa más que la multiplicación de x al cuadrado más 2x más 1 por 2x, ¿vale? Entonces esto por regla de distributividad, lo que tendríamos es que multiplicarlo por cada uno de los términos, ¿no? Pero si se pueden dar cuenta, esto es meramente algebraico, ¿no? Entonces este pues nada más era el ejemplo. Otra operación que tenemos es la división, ¿okay? Y bueno, se me olvida decir, en la resta, en la suma pues también tenemos la resta y es exactamente igual, ¿no? Lo que sería una división, por ejemplo, es f entre g de x, que igual nos da otra nueva función. En este caso, pues como se pueden dar cuenta, no es lo mismo, no sería dividir g entre f, sería lo mismo que f entre g, es distinto. Sin embargo, es obviamente posible, ¿no? Entonces aquí lo voy a expresar como si fuera otra función, bueno, porque lo es. X es otra función llamada lambda, ¿no? ¿Okay? Y no es otra cosa más que dividir la función literalmente, ¿no? Entonces hasta aquí hemos entendido bastante bien. Vamos a hablar sobre el polinomio general. El polinomio después vamos a explorar de varias maneras. Es de bastante interés algebraico y sobre todo en el cálculo, ¿no? Entonces definamos una función especial llamada p de x. Pues p de x es igual a sub 0 más a1x1 más a2x2, etcétera, hasta llegar al an x sub n, bueno, x a la n, ¿no? Este polinomio se puede expresar de la siguiente manera: p de x es igual a la suma, pues vamos a ir utilizando muchísimo esta notación, desde el primero hasta el enésimo, a sub i x a la i, ¿vale? Entonces esencialmente lo que estamos haciendo es una enumeración y utilizamos el componente i para referirnos a lo que sería bueno, aquí empieza en 0, por cierto, que sería el punto de comienzo y la variable n como el punto final, ¿no? Entonces el punto de comienzo es en 0 y la variable es en n, es el final, ¿no? Podemos tener varios digamos, distintos. Si te fijan, estos son constantes distintas, ¿no? Podemos tener distintos polinomios. Podemos tener un polinomio igual en x, que sea, digamos, la suma hasta el m, desde el j igual a 0, lo mismo, el lambda j x a la j, y etcétera, ¿no? Al final, estos dos polinomios se pueden sumar. O sea, podríamos tener p de x más z de x, y es conmutativo también la suma z de x más p de x. Y después vamos a profundizar en esta idea. Hay dos cosas muy importantes en estos dos polinomios. La primera es que estos forman algo que se llama anillo, ¿no? O sea, que pueden estar en un conjunto, pues lo podemos llamar sí, lo voy a poner como por aquí, tal que ese conjunto tenga dos cosas, una suma y una multiplicación. O sea, que podemos multiplicar y sumar los polinomios y van a existir en ese mismo conjunto. Y la otra es que, y ahorita lo voy a expresar, nada más vamos a tener la idea ahorita, no vamos a desarrollar, no vamos a ver cómo, pero una función continua se puede representar como una suma igual. Vamos a ver qué clase de funciones se pueden representar de esta manera. Este es del 1 en este caso. Sí, bueno, esencialmente empezamos en el 0. Se pueden representar de esta manera: a sub 0 x a la i, ¿no? Entonces esto va a ser de mucho interés para nosotros en el análisis, ¿sale? Nada más para que lo tengan en mente en dos ocasiones, ¿no? Sobre todo bueno, pues en lo que es Fourier, en lo que sería Taylor y en lo que sería Maclaurin. Entonces esto no hay que perderlo de vista. Y bueno, vamos a dejarle aquí. Después seguimos en este aspecto de las funciones.